Dios les bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga a todos. En este video, amados hermanos, voy a estar compartiendo versículos de la palabra de Dios, donde habla que Dios sí habla, donde dice que Dios se comunica con sus siervos y sus siervas, y todo lo vamos a estar diciendo en versículos de la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla o habla a sus siervos, es bíblico, hermanos, es bíblico. Amén. Entonces, todo aquel que no crea que el Señor le habla, entonces, pues vamos a tener que aprender a leer la palabra de Dios para que eso se nos vaya de la mente. Bueno, hermanos, yo quiero también pedirles perdón, una disculpa a todos mis hermanos y hermanas que pusieron mensajes en el video anterior por un error que yo cometí. Yo no le sé mucho a esto del celular, la tecnología. Estoy aprendiendo apenas y todo lo ha hecho mi hijo por mí. Entonces, en vez de eso borré todos los comentarios por un accidente. Entonces, disculpas a todos mis hermanos que compartieron cosas muy edificativas. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero empezar. Dios habla a sus siervos, Dios habla a sus hijos, a sus hijas, en el pasado, en el presente y también en el futuro. Aquí lo vamos a estar leyendo. Bueno, voy a estar dando algunos versículos de la palabra de Dios y ejemplos acerca de esos versículos. Usted, si quiere, los busca, los escudriña en su casa. Y al final voy a estar leyendo unos 2 versículos que el Señor me dijo que leyera. Amén. Entonces, Mateo 3, 16, 17. Cuando yo digo que el Señor me dijo, es porque todo lo que el Señor nos enseña, nos da en sueño, o nos da en visión, o nos da en palabra, o por medio de algún hermano o hermana, es el Señor. Es el Señor. Usted tiene que tener una comunicación con Dios. Bueno, hermanos, vamos a empezar en Mateo 3, 16, 17. En Mateo 3, 16, 17, Dios habló desde su trono a Jesús. En la tierra lo escuchó el Señor Jesús. Jesús estaba aquí bautizándose y desde el cielo el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Señor Dios habló y Jesús en la tierra le escuchó. Amén. Ahí está un versículo donde Dios le habla. Dios habla desde el cielo hasta la tierra. Amén. Pero usted va a decir: ese es Jesús. Vamos a ver más siervos, vamos a ver más ejemplos. Puse a Jesús como primero, es la base. Ahora, primera de Samuel 3, 4, 5, 6 hasta el 10, usted lo lee. Dice: Dios habla a los consagrados, a los Samueles. Escucha su voz llamándoles por su nombre. Ahí está hablando de Samuel, que Dios cómo lo llamó, cómo le habló desde pequeño. Samuel era un muchachito consagrado desde pequeño a Dios. En el tabernáculo del Señor, ahí dormía a un lado Samuel. Y Dios le llamó por su nombre, Samuel. Y Samuel no sabía escuchar su voz, pero aprendió. En veces nosotros no sabemos que Dios nos está hablando, pero tenemos que aprender a escuchar su voz como lo hizo Samuel. Usted puede leer ahí todo Samuel del 3, capítulo 3, como Dios le habló a Samuel, pero como él era pequeño, no sabía escuchar bien la voz del Señor y tuvo que aprender. Bueno, en Hechos 16, 9 y 10, Dios habla en visiones y hay que obedecerlo. Cuando nos manda hacer algo, como un ejemplo, hermanos, como a José y a María, los ángeles hablaban con ellos en sueños o presentaciones de ángeles a ellos. A María se le presentaron, a José en sueños lo direccionaron. Amén. Que son los ángeles, sí son los ángeles, pero Dios los manda, o sea, es Dios. Amén.
Entonces, Dios habla en visiones. En Hechos 16, 9 y 10 habla sobre Pablo, que en una visión Dios lo direccionó a hacer algo y Pablo fue y hizo lo que en esa visión él vio. Usted puede leerlo para entenderlo. Y en Mateo 1:20 está hablando de José, cuando el Señor mandó ángeles en su sueño y lo direccionaron para hacer lo que tenía que hacer. Así es de que Dios habla. Dios habla de diferentes maneras. Lo estoy haciendo así para no hacer tan largo el video. Hechos 8:29. El Espíritu le habló a Felipe y Felipe lo escuchó, por eso fue y lo obedeció. Ahí dice claramente, Hechos 8:29, que el Espíritu Santo le habló a Felipe. Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo y fue y hizo lo que el Espíritu Santo le habló. No solo profetas, amén, otros siervos, no solo profetas, todo ministerio, puede ser apóstoles. El apóstol Pablo le habló a profeta, a Samuel, amén, al Señor, a Felipe. Ahora, en Juan 10, 27 y 28, ¿quién más escucha la voz de Cristo? ¿Quién más escucha la voz de Cristo? Las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y me siguen. Ahí está. ¿Quién más escucha la voz? ¿Quién más escucha la voz del Señor? Sus ovejas. No solo los profetas, no solo los apóstoles, no solo los evangelistas, sus ovejas también escuchan la voz del Señor, sus siervos o siervas que tienen el don. Entonces, ahora, aquí termino de dar los versículos donde sí podemos escuchar la voz del Señor, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, la voz de los ángeles mandados por Dios, que es el Señor, el que los manda es el Señor en todo esto. Sí escuchamos la voz del Señor. Por eso uno dice, Dios me dijo, Dios me habló. El diablo habla y mete cizaña en sueños. Sí. Es una pregunta, amén. ¿El diablo habla y mete cizaña en sueños? Sí. ¿Dónde lo dice? Mateo 13, 24, 25. Por aquellos hermanos que dicen, no, pero ¿cómo sabe que ese fue de Dios o fue del diablo? Ok. Mateo 13, 24, 25. Viene el enemigo y mientras el hombre duerme, mete cizaña. Ahí lo dice la palabra. Pero, en Juan 10:5 dice que las ovejas no escuchan la voz del extraño. En Juan 10:5, ahí dice, mis ovejas oyen mi voz y no escuchan la voz de los extraños, porque ellas conocen mi voz. ¿Qué quiero decir aquí? Que una oveja, un siervo de Dios, una sierva, un hijo de Dios, que conoce la voz de su Padre, la voz de Dios, la voz de su Señor, no se va a ir tras la voz del extraño, y mucho menos del diablo, que el Señor lo reprenda, porque conocen cuál es la voz de su Señor, de su Dios, de Jesucristo. Conocemos cómo es la voz de Jesucristo. Amén. Ellas saben cuando es la voz de su amado, de su Señor, y cuando es la voz del extraño. En este caso sería el diablo, que el Señor lo reprenda. Aunque venga la voz del diablo, tú sabes que esa voz no es la voz de tu Señor. Aunque venga la voz del diablo, tú sabes que esa voz no es la voz de tu Señor, no es la voz de tu Dios, no es la voz de tu Padre, no es la voz de tu amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres oveja que conoces la voz de Dios. Amén. El que es oveja, el que es siervo, sierva del Señor, va a conocer la voz de su Señor, de su Dios, que es Cristo, Jesús.
Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. En Primera de Corintios 12:10 habla de dones que Dios nos ha dado. Y uno de ellos es el don del discernimiento de espíritus. Hermanos, ¿para qué Dios nos dio dones? ¿Por qué el Señor nos dio el don de soñar, de ver visiones, del discernimiento de espíritus y otros dones? ¿Por qué no lo dio? ¿Qué haces tú cuando te dan un regalo? Es para usarlo, es para algún beneficio. Dios también nos dio esto para beneficio. Si nos dio para soñar es porque nos va a dar a hablar, nos va a mandar en sueño. Si nos dio para ver visiones, pues nos va a mostrar visiones. Si nos dio para discernir los espíritus, porque nos va a mostrar los espíritus. Porque Él es un maestro que enseña, que educa. Y que si Él nos dio un don o un ministerio, nos va a educar conforme a ese don y ese ministerio. Entonces, ¿por qué Dios está dando esas cosas? Porque Él va a mandar esas cosas. Sueños, visiones, ministerios. El que tiene ese don es difícil de engañarlo. El que tiene ese tipo de dones es difícil de que lo engañen. No lo engañan. Porque el don de ayudar a discernir, Él puede ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo a otros, la verdad y la mentira. Y todo espíritu que se mueve a su alrededor, bueno o malo. El que tiene esos dones puede discernir todo espíritu que se mueva alrededor. Puede discernir entre lo bueno y lo malo y puede discernir entre la verdad y la mentira. Por eso Dios nos dio esos dones. Amén. Entonces, en Jeremías 23, 16 y 22. Esto sí lo quiero leer, hermanos. Y aquí me voy a tardar un poco. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Ahora vamos a entender quién es un verdadero y quién es un mentiroso. ¿Quién es un verdadero y un mentiroso? ¿Quién es el que verdaderamente está escuchando la voz de su Señor, de su Dios, de su Padre, que es Jesucristo? ¿Y quién es el que está escuchando la voz del diablo? En sueños, en visiones, en palabra, en lo que sea, en palabra, en su mente. ¿Quién? Bueno, aquí lo vamos a leer para entender. Dice: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Punto número 1. Son profetas falsos que dan vanas esperanzas. Hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Dios. Hablan visiones de su propio corazón. Son falsos profetas que andan en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, en su propio, como dice el versículo. Amén. Dice atrevidamente a los que irritan a Dios, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no tendrán mal sobre vosotros. Voy a leer hasta el 22. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la escuchó? He aquí que la tempestad del Señor vendrá con furor, y la tempestad está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. Voy a leer el 22, hermanos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, son profetas falsos que no están en el secreto de Dios. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Amén. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Son profetas que no hacen volver del mal camino al pueblo de Dios y de la maldad de sus obras. Son profetas que no hacen volver al pueblo, no les profetizan cosas buenas, les profetizan mentiras. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Ahorita quiero leer el 27 y el 28. Pero respecto a estos versículos, que usted los puede leer más tranquilamente,
¿Quiénes son los falsos profetas y cómo saberlo? Profetizan, dicen ser profetas, pero no conocen la voz de Dios, ni las del diablo conocen. Viven confundidos y confunden a otros, confunden a reyes y confunden al pueblo. Esto es lo que nos enseña la palabra en el Antiguo Testamento. Falsos profetas que confundían a los reyes y confundían al pueblo. Y estaban a favor de los reyes y a favor del pueblo. No les profetizan en lo que están mal. ¿Quién a lo bueno? Punto número 1, guían a lo vano, guían a la mentira, son inventores. Punto número 2, a los que no les gusta oír la verdad, la palabra sin levadura, les dicen todo va a ir bien, todo está bien, ellos dicen. Son lisonjeros aduladores, y a los que andan en su propia opinión les dicen no les vendrá nada malo. No se preocupen, aunque esté mal la situación, aunque estén en pecado, aunque estén viviendo en pecado, aunque estén en maldad, ellos dicen no se preocupen, no pasa nada. El versículo 22, voy a leerlo, dice así. En el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los falsos profetas no exhortan el pecado del pueblo, no los ayudan a apartarse de sus malas acciones. Esos son los falsos profetas. Los que miran, disciernen que estás mal, que estás en pecado, que te estás desviando y no lo hablan, no lo dicen. Dice el versículo 27 y 28. Dice así, no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Los sueños de ellos hacen que el pueblo se olvide de Dios. Distraen al pueblo a buscar más a los hombres para idolatrizarlos. Se van tras la idolatría, Baal. Aquí dice en el 27, se olvidaron de mí por Baal. Baal es otro señor. Cuando tú te olvidas de Dios por otro señor, por un hombre, y tú te olvidas del Señor, de dejar de confiar en Dios por confiar en los hombres, que idolatrizan a los hombres y se olvidan de Dios. Son profetas que llevan al pueblo a idolatrizar a hombres, y entonces ya idolatrizando a esos hombres, el pueblo se olvida de Dios y pone su mirada en ese hombre, pone su confianza en ese hombre. Ya no pide al Señor, ya no ora al Señor. Señor, ayúdame en esto. Señor, sáname. Señor, sálvame. Señor, libérame. No, ya va al hombre. Y no es que no necesitamos de los siervos, sí, pero no podemos idolatrizarlos, hermanos. No es que no necesitemos los unos de los otros, sí nos necesitamos los unos a los otros, más cuando tenemos dones y podemos ayudar con esos dones al pueblo de Dios, pero ya dejarse idolatrizar y que lo idolatricen a uno por el don o el ministerio, eso está mal, falso. Ahí ya estás orillándote, ya estás desviándote a lo que no es correcto, no está bien. Entonces son profetas que profetizan que al pueblo para idolatrizar al hombre. Ahora, versículo 28. Quiero leer el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y el que quien tuviere palabra, cuente la palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? No tiene nada de malo decir el sueño. Para los que dicen, no, es que no diga el sueño, que el sueño no se dice, que dígaselo. No tiene nada de malo contar el sueño. Que dígaselo en persona, no. Si el Señor está diciendo así de esa manera, así de esa manera.
Entonces, no tiene nada de malo decir el sueño. No, amén. Si nos dan palabra, hay que hablar la palabra con verdad y con fidelidad, como dice aquí. El que es trigo, oveja, sus sueños son de Dios. ¿Por qué? Porque conocen la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la conocen. Son trigos, son ovejas y conocen la voz del enemigo y no le hacen caso. La reprenden en el nombre de Jesús. Cuando viene el enemigo, el diablo, el demonio, lo que sea, la reprenden en el nombre de Jesús. Conocen las ovejas, los siervos, que conocen la voz de Dios. Cuando viene el enemigo, la serpiente, o cuando viene el enemigo, el diablo, y quiere meter cizaña en su sueño, en su visión, en su pensamiento, ellos, como conocen la voz de Dios, reprenden la voz de los demonios, porque saben quién es su Dios y saben cómo se oye la voz del amado. ¿Por qué? Porque han tenido experiencia con Él, porque Él es nuestro maestro. Él nos enseña a escuchar su voz y a saber diferenciarla entre una y otra voz. Usted tiene que saber diferenciar. Y el que es paja, el diablo le habla, lo confunde y cae en la trampa del diablo. Es la mentira. ¿Qué es la mentira? Amén. Porque no conocen la voz de Dios. Viven en confusión, viven en mentira. Como no conocen la voz de Dios, no tienen secreto con Dios. Amén. No andan en el secreto con Dios, no conocen la voz del Señor. Andan en la idolatría. Amén. Porque no conocen, amén, la voz de Dios. Como Eva cayó en la trampa de la serpiente. En la mentira. Y por eso hablan mentiras. Porque les está hablando el diablo, el enemigo, el demonio. Porque no saben diferenciar entre la voz de Dios y la voz de los demonios. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad y secreto con Dios y otras cosas más que creo que ya las mencioné. Guían a lo vano, guían a la mentira. ¿Quiénes son los falsos? Les dicen todo va a ir bien cuando todo está mal. ¿Quiénes son los falsos? Los que dicen no les vendrá nada malo cuando van a venir cosas malas, porque Dios lo está diciendo por medio de los verdaderos. ¿Por qué son paja los falsos profetas? ¿Por qué? No tienen el secreto con Dios, son como el profeta Balaán, me decía el Señor. Se venden a los reyes, les dan a los reyes por su lado. Profetizan lo que a los reyes les gusta, profetizan lo que al pueblo le gusta, pero no hablan lo que el Señor está diciendo, porque como no conocen su voz y les está hablando otra voz, pues por eso se están confundidos y entonces hablan lo que la otra voz les dice. Pero el que ya conoce su voz habla lo que el Señor está hablando. Ese es el verdadero. El verdadero es el que escucha la voz de Dios y sabe cuál es la voz de Dios. Y también escucha la voz del enemigo, porque ahí lo dice en el versículo que les dije, que viene en la noche, viene en sueños y mete cizaña, pero la reprenden en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Jeremías 2:1, dice así, hermanos. Vino a mí palabra de Dios diciendo, anda y grita a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor. ¿Qué dice aquí, hermanos? Gritan. Hay cosas que Dios habla y que tiene que gritarse, que tiene que, bueno, en esta versión dice gritan, ¿verdad? Pero que tienen que proclamarse a voz alta, como Dios quiere que lo digas. Si Él dice grita, tienes que hacerlo. Si Él dice calla, tienes que hacerlo. Si el Señor te está mandando, te está diciendo, dilo así. Así tienes que hacerlo. Aquí dice, me he acordado de ti
de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tuvo que decir Jeremías a los 4 vientos. Esto lo tuvo que gritar, que proclamar Jeremías a todo el pueblo. No solo a alguien en especial, a todo el pueblo, porque el mensaje era para todo el pueblo. Ahora, si el Señor habla acerca de una persona y esa persona el Señor hable y hable, pero esa persona no está escuchando, entonces Dios va a gritar a los 4 vientos. Dios va a decirlo, Dios va a clamarlo por medio de un siervo o una sierva que el Señor le dé y le diga y le ordene: ve y di esto, así y así. Ahora, en Hechos 2, y aquí ya termino, hermanos, Hechos 2, 17 y 18. Ok, muchos están diciendo, Dios ya no habla en estos tiempos. Dios habla en los tiempos del Antiguo Testamento, del pasado, en Jesucristo. Amén. Dios allá hablaba, pero ya no habla para estos tiempos. Este versículo se lo va a decir todo completamente. Y nosotros, los que creemos en la verdad, en la palabra de Dios, también nos basamos y nos ponemos en estos versículos de la palabra de Dios. Dios sí habla. Ahora, vamos a leerlo. Hechos 2:17 dice así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los postreros días, en los últimos tiempos. O sea que Dios va a hablar y vamos a profetizar lo que Dios va a hablar. ¿Por qué Dios está mandando esto? Esto que dice aquí en Hechos 2, 17 y 18. ¿Por qué está mandando a profetizar? Porque es Él hablando por medio del que está profetizando. Amén. Y es al trigo, el verdadero que está diciendo la verdad, que es Dios en él, es el trigo, el que escucha su voz, y la voz del diablo la reprende, porque conoce la voz de su Dios. Ese es el verdadero. El falso es el que está confundido, el que no escucha la voz de Dios, sino que escucha la voz de los demonios y piensa que es Dios, pero no es Dios, es los demonios. Y por sus frutos se conoce, aquí ya lo dijimos. Ellos profetizan lisonjas, adulaciones, le dicen al pueblo, tú estás bien, le dicen a los reyes, tú estás bien, no te preocupes, todo vendrá bien, paz, prosperidad, paz y seguridad, todo viene perfecto. Y no viene eso. No viene eso. Profetizan conforme al corazón de los hombres, y todos los hombres los quieren, los adoran, los veneran, pero no están hablando verdad, están hablando mentira conforme al corazón de los hombres, pero no están hablando conforme al corazón de Dios. Vamos a seguir. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Nuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. En los tiempos del futuro, en nuestros tiempos ahora, veremos visiones. ¿Y por qué Dios va a mandar visiones? Porque Él quiere hablarnos en visiones. Es por eso que tenemos visiones y las decimos, porque Dios está hablando algo en esa visión. ¿A quiénes? Al trigo, a las ovejas, a los que escuchan la voz de Dios. Amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué Dios va a mandar sueños? ¿Por qué Dios está diciendo que en los últimos tiempos profetizaremos, veremos sueños, veremos visiones? ¿Por qué? Porque Él va a hablar por medio de eso. Por eso lo está dando, para hablarnos, para hablar al pueblo. Ahora el 18. Y de cierto sobre mis siervos,
y sobre mis siervas, para que no digan, es que Dios solamente a los hombres, al hombre le habla. No, también a las mujeres. Las mujeres también Dios les está hablando en los últimos tiempos y va a hablar más Dios a hombres y mujeres. Mire aquí el versículo 18, lo dice con claridad. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, mujeres. Dios usa a las mujeres para que también hablen. Dios les da también sueños a las mujeres. Dios les da también visiones a las mujeres. Dios abre la boca de las mujeres para que también profeticen conforme al corazón de Dios, no de los hombres. Y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes? Los siervos y también las siervas, o sea, mujeres y hombres. Profetizarán, hasta jóvenes, ancianos. Hablarán, profetizarán, verán sueños, verán visiones. Amén. ¿En cuándo? En los últimos tiempos. ¿Quiénes? Las ovejas, las que escuchan la voz de su Señor y conocen la voz de su Señor. Y también la del diablo. Por eso lo reprenden. Los que tienen frutos del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el trigo? ¿Quiénes son los verdaderos? Amén. Porque ahí hay gente que dice, pues, no digo todos, hay uno que otro que dice, ¿cómo sé que tú me estás diciendo la verdad? Leamos la palabra de Dios. Tengamos discernimiento. Pidámosle a Dios discernimiento. Pidámosle a Dios discernimiento de espíritus. Probemos los espíritus. Si tienes el don, porque Dios te lo tiene que dar para no ser confundido por los falsos profetas que traen confusión. Porque ellos no escuchan la voz de Dios, ellos escuchan la voz de los demonios y están dando cosas de demonios. Amén. Ahí la Biblia dice acerca de eso, vendrán doctrinas de demonios. Amén. Dice, gente usada por Dios que no venden sus dones. Hay frutos en los verdaderos que hablan lo que es verdaderamente la voz de Dios. Gente que no vende sus dones, gente que no vende sus ministerios. Tenemos el ejemplo de Baal, se vendió por dinero o fama, o un puesto o un título. Gente que busca a Dios de corazón, no por costumbres, no por monotonía. Gente que no anda en tradiciones y costumbres mundanas y paganas de este mundo, que se guarda y se consagra del mundo, de las cosas del mundo, y que su corazón no está en lo terrenal. Y miren, aquí hay algo. Vivimos en este mundo, amén, y andamos en este mundo y tenemos cosas de este mundo, amén. Eso es verdad. Pero no debemos amar, ni idolatrizar, ni hombres, ni cosas, ni cosas terrenales del mundo, ni andar en cosas del mundo. Amén. Bueno, hermanos, aquí el Señor me dio esta palabra para compartirla, para hablar a todos aquellos y aquellas hermanas que no creen que Dios habla en nuestros tiempos y en los tiempos futuros, porque vienen más tiempos futuros. Creen que Dios ya no habla. No sé de dónde sacaron eso, porque bíblicamente, con muchos versículos, que usted los puede leer y escudriñarlos uno por uno, usted se va a dar cuenta que Dios habla. Y que hasta está este versículo que para mí es muy valioso, Hechos 2, 17 y 18, que el Señor en los postreros días va a derramar de su Santo Espíritu y va a hacer que profeticemos, que tengamos sueños, que tengamos visiones. Amén. Y decir lo que el Señor y hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Así es de que, ¿quiénes son los verdaderos? Son las ovejas, son el trigo que escuchan la voz de Dios y conocen la voz de Dios. Y también conocen la voz del enemigo. La reprenden. Amén. ¿Y quiénes son los falsos? Los que tienen frutos
los que tienen frutos malos porque aman el dinero, se van tras las cosas vanas, aman la fama, quieren un puesto grande, buscan los títulos, buscan agradar a los hombres, como en el Antiguo Testamento los falsos profetas buscaban agradar a los reyes y profetizarles a favor de ellos, de sus corazones. Esos son los falsos profetas. Los que profetizan a favor de sus corazones, los que profetizan a favor del pueblo, les dicen no se preocupen, todo está bien, todo está perfecto, viene paz y seguridad, viene mucha prosperidad. No, hermanos, tenemos que hablar lo que el Señor nos diga. Así sea muy fuerte, muy duro, muy difícil, tenemos que decir lo que Él diga. Amén. Entonces, tenemos tiempos con Cristo hermosos en lo espiritual, pero vienen tiempos difíciles y estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. Amén. No vamos, si el Señor manda a decir algo, eso se tiene que decir, sea lo que sea. Sea lo que sea. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde en el nombre poderoso de Jesús. Espero que escudriñen los versículos y que aprendamos a escuchar la voz verdadera de nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sepamos diferenciar entre las voces que hablan a nuestra mente, al corazón, a los sueños, a las visiones. Sepamos diferenciar. Y si es la voz del enemigo, ¿cómo sé que es la voz del enemigo? Amén. Se puede preguntar, ¿cómo sé para diferenciar? Aquí está la palabra. En la palabra, en la Biblia lo dice todo. Ahí usted va a saber. Usted lea ahí la serpiente cuando le habló a Eva. Usted lea la palabra de Dios. Usted lea ahí en los frutos de Balaam. Ahí usted lea, ahí hay mucha palabra también para saber que cuando es el enemigo que le está hablando en el sueño, en la visión, cuando es el enemigo, los demonios, dice que vendrán doctrinas de demonios, cuando es los demonios que le están hablando a usted en sueños, en visiones, cuando es. Vaya a la palabra de Dios y allí lo va a encontrar todo en la palabra de Dios y ahí vas a ver diferenciar entre la voz de los ángeles, la voz de los demonios, la voz del diablo, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz hasta de su alma, la voz de su espíritu propio de usted. Usted va a saber diferenciar cuando es su espíritu el que está hablando, cuando es su alma la que está hablando y cuando es el Señor y las cosas de Dios, los ángeles. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero que esto les ayude. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.